los hijos o los seres cercanos se vean como una propiedad, ¿verdad? Que pueden enajenar, pueden destruir a consecuencia de este tipo de violencia vicaria. Es como si se tratara de tener la posesión de los hijos, como si los hijos fueran unos bienes. Los hijos son seres humanos. Si usted le dice silencio, eso le afecta en la forma en que se lo diga. Si usted le dice no te amo, eso afecta. Ahora ve al padre agresor. ¿Qué va a esperar ese niño? ¿Y cómo va a ser el impacto de esa madre que ya cansada del maltrato o de la violencia directa que en su momento recibió, y como ya siente que ya es como una costumbre, ¿verdad? Y que ya hay que tolerar, pues lamentablemente hay que tocar a los hijos para que el sufrimiento sea más cruel? Esa es la violencia vicaria. Y a veces sabemos que además otras investigaciones, como plantea Porter y López en su artículo Violencia vicaria en el contexto de la violencia de género, sabemos que estamos en un gran escenario en el cual hay una gran discusión jurídica. Yo pienso que acá debemos hacernos la pregunta si realmente existen herramientas legales que puedan hacer prevención sobre la violencia vicaria. Nosotros, aprovechando este escenario que también está siendo transmitida de manera virtual, desde aquí debe quedar un antecedente para nuestro honorable Tribunal Supremo de la Nación, y en el caso colombiano para nuestra Corte Suprema de Justicia, igualmente que nuestra Corte Constitucional, para que pueda analizar, basado en este tipo de violencia, así como se ha podido regular temas como el feminicidio, ¿por qué no regular la violencia vicaria? ¿Acaso la vida de nuestros hijos no vale? Yo no soy padre todavía, pero tengo hermanos y me dolería que mi padre hiciera un daño a un hermano, que no es mi caso. Pero si es así, siento que desde la academia tenemos que seguir el diálogo, desde la sociedad civil. Es más fácil ir a una fiesta, perdónenme el ejemplo hipotético, es más fácil todo ir a una fiesta que venir a este tipo de escenarios y hacer el diálogo, hacer el debate. Yo creo, mis apreciados conferencistas, aquí como rompiendo un poco el protocolo, desde aquí se debe crear un antecedente donde le hagamos una sugerencia respetuosa como institucionalidad a nuestras instituciones judiciales para que revisen las denuncias de nuestras mujeres. Que no esperemos los finales tristes, ¿verdad?, para poder actuar. Sabemos que en esta investigación que les comentaba sobre Porter y López, denominada Violencia vicaria en el contexto de la violencia de género, un estudio descriptivo en Iberoamérica, nos dice que esto es una violencia secundaria a la víctima principal, ya que si bien se quiere dañar a la mujer, el daño se hace a través de terceros, es decir, sus hijos, sus parientes cercanos, con el propósito de dañar a sus hijos en un grado extremo, hasta incluso asesinarlos. Pues sin duda esto jamás
ni que le dieran los lingotes de oro que existan en el mundo, va a reparar ese dolor de esa madre que vio nacer a su hijo, que lo amamantó, que supo cuando su hijo tenía fiebrecita, dolor de cabeza. Y esa es la gran reflexión que tenemos que hacer, porque ya nos tocó aceptar el feminicidio, entonces también nos va a tocar aceptar la violencia vicaria. ¿Será que ustedes quieren aceptar también la violencia vicaria? Digamos no. ¿Quiénes decimos no? No la aceptamos, la rechazamos, ¿verdad? Pero para poderla rechazar necesitamos los instrumentos legales, ¿verdad? Porque aquí ya no estamos en las épocas primitivas de que cada quien buscaba a partir de su supervivencia, no importándole hacerle daño al otro ser humano por querer sobrevivir. Ya nosotros no estamos en esa época primitiva, ya tenemos los instrumentos legales y obviamente de eso vamos a revisar un poco cómo están los instrumentos legales en Colombia. Pues decirles que no es menos cierto que ya hay denuncias a los agresores, que incluso ya hay procesos de divorcio, pero persiste la agresión, el hostigamiento, hasta incluso el secuestro, ¿verdad? Sabemos que ya hay órdenes de alejamiento provisionales, pero ¿dónde están las órdenes definitivas? Entonces hay que esperar que exista un maltrato que se evidencie para poderle decir, ahora sí, mujer, llévese la orden definitiva porque ya notamos que la maltrataron. ¿Acaso el maltrato psicológico no es válido? ¿Acaso el daño emocional no es válido? Sí. Y eso está tipificado, ¿verdad? Y bueno, esto tiene varios escenarios que sin duda hay que analizar y de eso les voy a plantear en los siguientes casos. Revisemos el caso 1, donde existe un gran manifiesto de la violencia vicaria. Primer caso, cuando un padre, y hay que aclarar que también bajo el enfoque de género, no siempre va a ser el padre, porque también hay padres que son maltratados, pero van a denunciar y le dicen, ay, ¿usted qué? Usted es bobo, perdóneme la expresión, usted es mocho. Esa es la respuesta que encontramos en las diferentes instancias donde impetremos denuncias, porque nuestras mismas autoridades, siendo respetuosos, muchas veces sus funcionarios no están capacitados para atender estas denuncias. Por eso la expresión no solamente se queda en las madres, en la mujer, sino también en padres que han sido también objeto de este tipo de violencia vicaria. De ahí la perspectiva de género que debemos observar frente a estos casos. Entonces, cuando un padre o una madre ejerce la violencia sobre su cónyuge o su compañera permanente o su compañero permanente delante de los hijos o a falta de los hijos de esos familiares cercanos o de sus mismos padres, nosotros tenemos un mal concepto de las suegras o de los suegros, ¿verdad? Pero mencionamos a la suegra o el suegro, pues obviamente decimos, ay, ya vas a traer a tu mamá, ya vas a traer a tu papá. Entonces voy a meterme con lo que más te duele, tu mamá y tu papá. Eso también lo tenemos que revisar. Esas denuncias de esos padres, de esos suegros, para contextualizar, también deben llegar a las instancias judiciales. Porque necesitamos, esto es un sistema probatorio.
¿verdad? Si usted no tiene la prueba, no le dan el derecho. Así de sencillo. Entonces sabemos que necesitamos documentar todo este tipo de casos. Caso número 2. En el ámbito de la violencia de género y la violencia doméstica, en estas dos situaciones los niños y las niñas que presencian la violencia ejercida por un padre o una madre hacia el otro progenitor pueden sufrir las consecuencias de este tipo de violencia. Con el simple hecho de que los hijos vean de su progenitor, madre o padre, vean cómo se ejerce la agresión, pues eso es una forma cruel, ¿verdad? ¿Acaso los niños nacieron para ver a sus padres en estos actos de violencia? ¿Acaso los niños nacieron para ver que sus padres están como si fuera, perdónenme la expresión, siendo muy respetuoso, como si fuera una cancha de boxeo, una pelea de boxeo? Los niños nacieron para que reciban bajo ese precepto de interés superior, reciban ese amor, encuentren una familia, encuentren una sociedad que los proteja, encuentren al Estado que sea garante de sus derechos. Pero resulta que ni siquiera tenemos los instrumentos para poder garantizar efectivamente los derechos de los niños. Sí, tenemos unas declaraciones universales de los derechos de los niños, que si bien es cierto, entiendo que México también suscribió esa declaración internacional, pero miremos, yo creo que aquí podemos hacer un pronunciamiento y enviárselo ante la Organización de las Naciones Unidas para que ellos nos envíen un reporte a ver cuántas denuncias han llegado de este tipo de maltrato a los niños allá en las Naciones Unidas, ¿verdad? Porque todo se queda aquí. Otro de los casos que tenemos es que la violencia vicaria puede ser aplicable a otros tipos de situaciones violentas en las que terceras personas pueden sufrir las consecuencias de la violencia ejercida sobre otras. Es decir, en pocas palabras, la manifestación de la violencia vicaria es tanto directa como indirecta. Sufre, en el caso de la madre sufre indirectamente cuando ve que ese padre, en el caso de cualquiera de los roles, el padre o la madre ve el maltrato a los hijos, eso es indirecto, la afectación, y es directo con el niño que está siendo maltratado. Por eso es que es una de las violencias más crueles. Pero resulta que nosotros hemos catalogado también otros casos, porque creemos que esto es un asunto solo de la familia. Yo quisiera romper ese paradigma que esto no es solo de la familia, y que tal vez dentro de los escenarios, yo soy respetuoso, de pronto me dirán, no, doctor William, pero maestro, lo que usted está planteando son otros tipos de violencia en los escenarios, pero vamos a analizar los casos a continuación y podemos llegar a unas conclusiones. Primer caso, la violencia en el lugar de trabajo. Sabemos que el caso más común es el acoso laboral, que si bien es cierto, son todas las conductas persistentes y demostrables que ejerce el empleador que tiene dominio sobre sus trabajadores. Es un concepto muy básico que nos da la legislación colombiana. Creo que es muy universal también. Entonces analicemos este caso. Si un empleado está siendo acosado o intimidado por un compañero de trabajo, los demás compañeros pueden sufrir las consecuencias de esa violencia si se sienten incómodos en el ambiente laboral
o si temen por su propia seguridad. Miren que aquí no se configura el acoso laboral, porque aquí no está interviniendo el empleador. Es una situación entre los empleados, entre los trabajadores. ¿Y quiénes están sufriendo? Sus compañeros, que ven cómo ese compañero de trabajo está agrediendo verbalmente o está agrediendo físicamente a su otro compañero. ¿Acaso eso no es violencia vicaria en el escenario laboral? Ahí se los dejo para que lo pensemos. Segundo escenario. Digamos que esto que les estoy comentando son unas hipótesis, ¿verdad? Que requieren sus estudios, son materia de investigación, pero la idea es ampliar nuestra perspectiva de la violencia vicaria, ¿verdad? Para que así también generemos conciencia en nuestros legisladores y de esta manera se puedan observar cada uno de estos casos. La violencia en la comunidad. Si hay un alto nivel de violencia en un barrio o una ciudad, las personas que viven allí pueden sufrir las consecuencias indirectas de esa violencia, incluso si no son víctimas directas de la misma. Eso los encontramos en muchas comunidades que a veces catalogamos como peligrosas. No, yo no entro allá porque es una comunidad peligrosa o me pueden hacer daño, ¿verdad? Sí, usted no vive ahí, pero desde ya está generando esa violencia en la comunidad al catalogarla, al señalar. Como le digo, estas pueden ser algunas hipótesis para observar desde los escenarios de la sociedad las posibles manifestaciones de la violencia vicaria. La violencia en el ámbito deportivo. Si un jugador o entrenador es violento hacia otros miembros del equipo, los demás jugadores pueden sufrir las consecuencias de esa violencia, ya sea porque se sienten incómodos o porque temen por su propia seguridad. Entonces estos casos nos llevan a unos efectos. ¿Cuáles son los efectos o digamos los traumas que puede generar la violencia vicaria? Sin duda, la exposición de la violencia vicaria enfocada dentro de la violencia de género puede tener efectos graves en la salud, pero no, esta salud es mental y emocional de los niños y niñas, incluyendo ansiedad, depresión, trastornos de sueño, dificultades para establecer relaciones saludables en el futuro. Eso hay que revisarlo. Tenemos además dentro de las propuestas de prevención, debemos prevenir la violencia vicaria porque es importante que puedan existir instrumentos por parte de nuestras autoridades legislativas que hagan el debate jurídico y que en conjunto con la sociedad civil, los profesionales, los colegios de abogados, las mujeres, los hombres, todos los miembros de esta sociedad podamos vincularnos en esta tarea de poder facilitar las herramientas jurídicas. Algunas de estas herramientas jurídicas pues tal vez estén en proceso, pero de nosotros depende el impulso de esto. Un ejemplo, en Colombia tenemos la ley 1257 que protege la violencia contra la mujer, la ley 1761 de 2015 que creó el delito de feminicidio y reformó nuestro Código Penal colombiano, ley 599 del año 2000.
y actualmente nuestra ley más reciente que crea un antecedente jurídico para la violencia vicaria es la ley 2126 de 2021, que le ordena a las comisarías de familia que reciban las denuncias y establezcan medidas para hacerle seguimiento y que éstas sean definitivas. Muchas gracias. Antes de pasar a nuestro siguiente expositor, que es algo que no estaba contemplado, pero tenemos el gusto de tenerlo por aquí, que nos comparta 10 minutos de su exposición, si guste pasando. Quisiera yo agradecer al maestro William Enrique Velázquez Barrios por habernos participado en este panel, y también a la Universidad Innova, que en colaboración con la Consolidación Internacional de Abogados, que trabajamos siempre en equipo y siempre con todas esas licenciaturas, maestrías que traemos para todos ustedes, nos dieron la oportunidad de poder traer al expositor. Y antes de iniciar, le voy a ceder el uso de la voz a la maestra Lorena. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias. Tome asiento, por favor. Doctor William Enrique, muchísimas gracias. A nombre de la Consolidación Internacional y de la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, le agradecemos su brillante participación y lo invitamos, y quedan las puertas abiertas para cuando usted quiera volver a venir. Estamos aquí muy dispuestos para recibirlo. Muchísimas gracias y muchas gracias. Bien, gracias, buenas tardes, buenas noches. Agradezco la oportunidad de participar con ustedes. Yo soy perito en grafología científica. He tenido la oportunidad de participar en las denuncias formales que llegan al búnker, a la Procuraduría, y que muchas mujeres requieren el apoyo de una prueba extra, una herramienta, como le dice el maestro, una herramienta correcta y perfecta, que es la grafología científica. Quiero decirles que en la escritura que nosotros tenemos podemos encontrar adicción, sexo, abuso, terrorismo, toda la causa que puede tener el ser humano para sufrir. Como herramienta viable, yo he invitado siempre a los abogados que están en esta materia de trabajo, que necesitamos apoyar la grafología científica como un instrumento serio, verdadero, no una grafomancia a la que estamos acostumbrados todos los días en una televisión, ver que si tienes un punto vas a ser el héroe de una nación. No es cierto. Lo único que yo quiero exponer y agradecer la oportunidad de esta participación es a todos los abogados. Yo los invito que se acerquen a estudios técnicos correctos, periciales, que puedan dar una verdad, que puedan dar una luz realmente al juzgador. Lamentablemente quiero decirles que en algunas participaciones que he tenido, he visto que en algunos casos hay personas, hombre o mujer, que llega a inventar correctamente una denuncia. Y lamentablemente, el que está del otro lado no sabe cómo defenderse, y pruebas idóneas, correctas y perfectas hemos podido demostrar. Cuando te casas, firmas de una forma, todavía no tienes la violencia o ya vienes con la violencia, y pasa el tiempo y ahora tienes una violencia muy marcada en tu escritura. Yo quiero invitarte a reflexionar. Cuando tienes una escritura elevada, alta, estás en tu seguridad plena, en tu orgullo, en tu fortaleza, en tus creencias religiosas. Pero cuando tienes una escritura mediana, estás en presencia de alguien equilibrado. Pero ya tenemos un problema en casa cuando podemos descubrir que la escritura es pequeñita. Esa persona ya está sufriendo violencia. Esa persona ya tiene temor. Esa persona ya se encierra en sus ideas, se guarda a sí mismo. También podemos encontrar en la firma, rápidamente les comento, en la firma podemos encontrar los problemas de papá y mamá para nosotros.
Desde ahí viene también la violencia vicaria, por supuesto. Cuando omites un gesto gráfico de papá o de mamá, en este momento te acabas de ir conmigo y te acabas de acordar una situación que te dejó una huella. Todo esto, en un dictamen pericial, nos puede ayudar a encontrar una verdad absoluta, apoyada por supuesto con un psicólogo, apoyada correctamente con una buena disposición del estudio grafológico. Personas que no tienen el conocimiento pleno, créanme que sufren mucho en esta vida por la falta de esta enseñanza. Yo he propuesto constantemente que la grafología se debe de conocer desde la primaria. En España ya es un producto, es un estudio básico y necesario para todos. Con esto lo único que quiero referir y agradecer es si en algún momento pudiéramos apoyar en este foro a las mujeres que necesitan la ayuda, el apoyo y hacer un perfil grafológico para poder descubrir la violencia que tiene en casa, guardada, muy callada, con mucho gusto lo podemos hacer de forma muy personal y discreta. Muchísimas gracias, yo soy el perito Luis Murillo y todo esto. Licenciado, me gustaría ver si nos puede indicar qué técnica es la adecuada que llevaría usted a cabo para poder determinar esa violencia vicaria en las mujeres, en los niños, en los adolescentes. Pues miren, es una técnica también muy rápida y muy sencilla. Al tomar el útil, la pluma, hay personas que toman el útil y encierran la pluma. Esto es un temor. Esto se le llama quirología y va acompañado de la grafología. Personas altivas, seguras, en contra de la casa, en contra de la educación, molesto. Desde ahí podemos empezar a descubrir, es una parte de una de las técnicas que nosotros tenemos. Otra, personas que tienen una presión muy marcada, esas personas ya están sobre la violencia, sobre la fuerza, sobre el ejercicio constante de la adrenalina. Segunda, otra técnica que es muy importante, por ejemplo, nosotros llamamos a este método el método de la grafología emocional. Si en este momento puedo dictarles una carta muy bonita, ponemos un foro, pero al término les pido que pongan el nombre de las personas que más daño les ha hecho, va a cambiar completamente la velocidad, la presión y la inclinación. Eso es una certeza pericial. Son de las tres técnicas, pero tenemos una cantidad de técnicas que pudiéramos avanzar. Por ejemplo, los cuadros de Chandreau, tenemos por ahí la grafología del tesoro, que habla muy específicamente de la letra P, donde se marca la violencia y en el pensamiento. Ya viene muy marcada. Eso es, tenemos una cantidad de especialidades para poder demostrar la violencia vicaria hoy en día. Créanme que los niños son los primeros que he tenido la oportunidad de ver cómo papá y mamá influyeron con este comportamiento. Desde el momento que yo puedo encontrar una cartita de los Reyes Magos, se ve el amor. Viene la violencia, la separación, y se convierte entonces la escritura de un hijo de conveniencia y cambian completamente los trazos. Y después pasa a la violencia efectiva del niño. Y ya tenemos un adolescente con problemas de conducta social, drogas, persecuciones, abusos, y que todavía no sabe identificar su sexualidad. Con eso pues quisiera no ahondar mucho en el tema, pero es el tiempo muy preciso, muy exacto lo que tenemos. Si en algún momento les pudiéramos ayudar, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, licenciado Luis con nosotros, y pues esperemos que sigamos contando con él y ustedes puedan estar presentes en el Centro Social de Mixcoac. Recuerden, mañana a partir de las 9 de la mañana, el día lunes y martes a partir de las 5 de la tarde a las 8 de la noche estarán otras ponencias sobre violencia escolar, bullying, cibernética. No se lo pierdan, de verdad, muy interesantes.
Vamos a pasar a las preguntas que nos hayan formulado. Recuerden que estamos en redes sociales en vivo para quien desee participar y nos esté escuchando. También nos encontramos ya en plataforma, también estamos ahí para si tienen alguna pregunta que gusten hacernos. Tenemos una en redes sociales de Sofía. También hay casos en que los papás hombres son los que nunca quieren hacerse cargo de sus responsabilidades, huyen y dejan a los hijos y hacen creer que una es la que dice mentiras para que no vean a los hijos, pero son ellos quienes no se acuerdan que tienen hijos ni se acuerdan de nada, escudándose que no están reconocidos. Les cedo la voz. Gracias doctora. Antes de contestar esta pregunta, quisiera yo precisar, porque no quiero que nos quede duda, como ha pasado en el feminicidio, que creemos que toda muerte de una mujer es un feminicidio y eso no es cierto. Aquí, violencia vicaria. ¿Por qué? ¿Y por qué me meto en este punto? Sí, algo esencial. Si estamos hablando de una violencia institucional, como pudiera ser los trabajadores, la presión de unos hacia otros o la manipulación de información para que castiguen al otro compañero trabajador, no es violencia vicaria, primer punto. La violencia de la comunidad o los grupos de barrio que surgen y que atacan unos a otros y que incluso pudiéramos decir esas pandillas o grupos vecinos, tampoco es violencia vicaria. Y 3, aquellos grupos deportivos que en ocasiones se atacan y que pudiera ser motivo también de una pericial, tampoco es violencia vicaria. Aquí quisiera yo leer algo muy importante. La violencia vicaria, a veces denominada violencia por sustitución, que quizá es lo que da lugar a la confusión, no es lo que acabamos de entender como clasificación de las violencias. Violencia vicaria es un neologismo o nuevo concepto aplicado en el ámbito de la violencia de género. Hablamos de hombres y mujeres, por eso la respuesta a la pregunta, que denomina a una forma de violencia por interpósita persona por la que un progenitor ataca a una hija o a un hijo con el objetivo de causar dolor a la madre o al padre. Esto es muy importante. En el caso de la violencia vicaria, la violencia de género no solo tiene como víctima a la mujer, sino también al varón. Y tenemos muchos. Por ahí, quizá de manera coloquial, decíamos